Un cordial saludo para todos ustedes. Espero que se encuentren excelente. Yo soy Mabe Sepúlveda, abogada y economista, y en este video vamos a hablar, les voy a contar cuál ha sido toda mi experiencia, obviamente de una forma súper resumida, invirtiendo en remates judiciales en Colombia en 2024, pero en especial me voy a dirigir a aquellas personas que tienen poco capital, pero que quieren invertir en este 2024. Entonces quiero enseñarles cómo ustedes lo pueden hacer. Y obviamente es a través de unirse con otras personas, como lo hacemos nosotros en el Fondo de Inversionistas, que justamente este año 2024 vuelve nuevamente el Fondo de Inversionistas en febrero de este año. Es decir, ya falta muy poco para conformar el nuevo fondo, pero ya de este año. Así que ya les voy a contar cómo es, pero en especial yo lo que quiero es contarles cuál ha sido esa experiencia, pero también el conocimiento necesario para que ustedes, en el caso en el que también decidan unirse con otros socios familiares para unir capitales y comenzar a invertir en la compra de bienes inmuebles, por ejemplo, a precios bajos en remates judiciales, pues quiero contarles cómo ustedes pueden hacerlo. Y voy a enfocarme como en los puntos principales para que ustedes lo tengan en cuenta y tengan por lo menos una noción de qué es lo importante, ¿no? A la hora de hacerlo. No solamente, digamos, el hecho de estar, pues, de cómo es el manejo con los socios, sino también a nivel legal y tributario, cuáles son esas cosas importantes, porque siempre que invertimos, nosotros no solo debemos pensar en generar utilidad, sino en la forma en la que lo estamos haciendo legalmente y tributariamente, para que no vayamos a perder, porque ustedes saben que hoy en día tenemos que tener en cuenta eso y pues siempre ha sido así, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este video. Antes de iniciar, les pido por favor, le den like a este video, lo compartan con otras personas a quienes ustedes también consideren que esta información les es importante, le puede servir. Además de ello, si no me siguen, los invito a que sigan este canal. Así que, bueno, vamos a iniciar. Antes quiero regalarles una información importante y es que hay muchas personas todavía que no conocen cómo buscar los listados de los remates. Entonces, siempre me gusta mostrarlo antes porque después las personas a veces se van antes. Entonces, voy a indicarles a aquellos que me preguntan siempre cómo buscar listados de remate judicial, pues vean el siguiente video para que tengan respuesta a esa pregunta. Y luego continuamos. ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. Perfecto, así que ya saben, en rematandobienes.com encuentran los listados de remates judiciales y cada vez estamos mejorando mucho más la plataforma para que sea más fácil para ustedes, primero buscar los listados y en segundo lugar encontrar todos los listados. Estamos cada vez más organizándola, revisando cómo implementar más y más listados de remate para ustedes, para que encuentren ahí todo. Listo, y también recuerden que en rematandobienes.com en la plataforma encuentran el curso online en el cual enseñamos paso a paso cómo invertir. Ahí está todo, ustedes simplemente van, lo revisan y por allí lo pueden adquirir. Ahora vamos a iniciar. ¿Cuáles son digamos, pasos que yo recomiendo y que deben tener en cuenta cuando ustedes se van a unir con otras personas? Antes de ello, quiero también informarles para aquellos que les interesa, que quieren unirse a invertir con nosotros, en febrero, o sea, ya dentro de pocos días, vamos a abrir el nuevo Fondo de Inversionistas 2024. Ya en el 2023 ya venimos con 2 fondos. En cada uno de los fondos hay aproximadamente más de 20 socios. La verdad, todo maravilloso. Socios con una mentalidad increíble, con aportes magníficos realmente, pero pues esos ya son fondos cerrados, que ya están los que están, digámoslo así, y este 2024 se abre el nuevo para este año, así que recuerden pues que estos fondos cuando los abrimos ya
digamos que quedan los que quedan y ya no volvemos como a abrir normalmente, no volvemos a abrir nuevamente cupos como a esos fondos, sino que ese ya es el fondo del año. Así que si desean unirse al Fondo de Inversionistas 2024, si quieren conocer cuáles son los requisitos y digamos cómo es el funcionamiento para que tú estés en el Fondo de Inversionistas 2024, escríbeme a estos números que ves por acá, 316-7378752. Lo repito, 316-7378752. Y yo te envío un link de conexión en donde vamos a hacer una reunión solamente para aquellos interesados en el fondo de inversionistas, en donde vamos a explicarles todo cómo funciona. Decidimos hacerlo así para que sea algo más personalizado, porque a veces en estos videos, pues como queda el video, la grabación, ustedes no pueden preguntarnos cómo es, ¿sí? Entonces, en la reunión a la que si asistes, en la reunión del nuevo Fondo de Inversionistas 2024 para conformarlo, vamos a indicar todo, cuáles son los requisitos para ingresar, cuál es el capital mínimo, cómo va a funcionar, ¿sí? Todo para que ustedes conozcan y puedan unirse también al proyecto, a invertir con nosotros y obviamente a que seamos socios. Así que bueno, recuerden, para aquellas que desean estar en el fondo de inversionistas o por lo menos estar en la reunión para conocer cómo se va a invertir y para que hagan parte, entonces, a este número que aparece acá. Listo, vamos a iniciar. Entonces, ahora sí, si ustedes lo quieren hacer, ustedes con su familia, con otras personas, ¿sí? Entonces, digamos que tú eres una persona que eres muy emprendedor, que también, digamos, tienes un capital que es pequeñito, pero obviamente es muy importante porque es tu esfuerzo, ¿sí? Y que obviamente igual sigues trabajando, pero que con ese capital no lo quieres dejar guardado porque sabes que guardado, pues, tanto en el banco como en la casa, va a perder su valor, ¿sí? Va perdiendo, no su valor, pero sí su capacidad adquisitiva, es eso, la capacidad de adquirir, ¿sí? Porque ustedes saben lo que ya sabemos, ¿cierto? Que no es lo mismo 10 millones hoy, 20 millones hoy, anteriormente, hace unos 10 años, tú comprabas más, incluso hace unos 2 años, comprabas más con esos 10 millones que lo que hoy compras. Entonces, si una persona mantiene guardado su dinero, ¿qué pasa con ese dinero? Va perdiendo poder adquisitivo, pierde ese poder, ¿sí? Entonces, lo que no queremos, o sea, no queremos que nosotros nos desgastemos trabajando y que tengamos ese capital quieto, sino que lo que queremos es obviamente seguir con nuestras actividades para poder generar más, pero a la vez que ese capital que tenemos, que es pequeño, pero es importante, que nosotros, o puede ser grande también, pero mucho, o sea, con mucha más razón, no es bueno tenerlo, digamos, quieto, estático, sino que ese capital lo comencemos a invertir, y obviamente en, digamos, bienes o en activos que sean seguros y que sean activos que obviamente siempre vamos a necesitar, como por ejemplo, bienes inmuebles, siempre vamos a necesitar, ¿sí? Y obviamente cada vez es mayor la población y son menores, ¿cierto? Digamos, por lo menos los bienes inmuebles van siendo, ¿cierto? Van siendo más escasos y lo que es escaso va subiendo de valor. Entonces, ese es el primer punto. Si tú tienes ese capital ahí, la idea es comenzar a invertirlo. ¿Y invertirlo en qué? Invertirlo, como ya dije, en activos que sean seguros y que a la vez vayan aumentando su valor. De esa manera, si tú, por ejemplo, tienes, no sé, 20, 30, 50 millones de pesos, ya no van a estar guardados quietos, perdiendo esa capacidad adquisitiva, sino que si lo inviertes en un activo que vaya aumentando su valor, pues así mismo, entonces ese capital va a ir aumentando. Listo. Esa, digamos, es la idea, espero se entienda, es algo muy sencillo que sé que todos entendemos. Ahora, ¿cómo lo haces? Si hoy en día todo está tan caro, si hoy en día busco bienes inmuebles porque quiero invertir en ese tipo de, digamos, de nicho, en ese tipo de mercado, pero están caros. Entonces, la idea es que tú busques, que es el primer paso, busques a otras personas que tienen esa misma mentalidad que tú. Para mí ese es un paso muy, muy importante y fundamental, que tengan esos mismos objetivos financieros que tú, ¿sí? Porque no todo el mundo piensa así. Hay personas que simplemente trabajan, van gastando lo que tienen, no van ahorrando, no generan un capital, no quieren invertir tampoco. Bueno, entonces busca aquellos que sí, busca aquellas personas que vayan
de acuerdo también a esos principios, porque es importante para que, digamos, la sociedad pueda fluir. Y crea con ellos, únete con ellos para generar, a partir, digamos, de esa unión, ya negocios importantes. Entonces, la idea es que, por ejemplo, familiares o conocidos del trabajo o personas que conoces en comunidades como esta, ¿sí? Que están buscando ir más allá, crecer a nivel económico. Entonces, unirse con estas personas y lo que vas a hacer es, ya pues ese es el primer punto, no buscar esas personas que yo, como yo te digo, busca que tengan esos mismos principios parecidos para que no pues haya una mayor, digamos, sea más, fluyas, ¿no? Fluyas más en cuanto a hacer el negocio. Y en segundo lugar, ahora que ya tienes, digamos, esas personas, tienen que darles seguridad, ese es el segundo punto, seguridad jurídica a esa sociedad que van a crear, que no necesariamente tiene que ser a través de crear, por ejemplo, una sociedad que obviamente es más engorroso, requiere más gastos, costos, ¿sí? Además, a nivel tributario podría resultar un poco más costosa. No necesariamente crear una sociedad como tal, una persona jurídica, pero sí utilizar otras herramientas jurídicas, como por ejemplo contratos, ¿sí? Contratos de colaboración empresarial podría ser uno. Uno que a mí me gusta mucho es el contrato de cuentas en participación, con el cual yo puedo unirme con otras personas, otros socios que tienen esos mismos objetivos y unimos capital, unimos conocimiento y así, pues, obviamente respaldamos también ese negocio, tenemos una seguridad jurídica para cada uno de los socios, para todos, ¿sí? Porque todos somos iguales, vamos a entrar como socios iguales, y de esta manera también se establecen cuáles son las reglas con las cuales nosotros o ustedes se van, digamos, van a realizar el negocio, porque es importante que siempre lo hagamos con orden y que tengamos ese respaldo jurídico. Entonces te recomiendo contrato de cuentas en participación o un contrato pues, de colaboración empresarial. Ahora, tienes que tener en cuenta que son muchos los beneficios que trae, ¿sí? El que tú le des seguridad jurídica para ti, para tus socios, el negocio, porque le va a dar orden. Y además de ello, te va a evitar problemas jurídicos, porque pues siempre tenemos que estar pendientes de ello, ya que no queremos incurrir de pronto en que nos unamos varios y de pronto cometer algún tipo, digamos, ir en contra de la ley o cometer algún tipo de delito. No, por esa razón tenemos el respaldo jurídico, las herramientas jurídicas, como este tipo de contratos. Además de ello, digamos que hay que tener en cuenta, obvios, hay unas cosas buenas de ese tipo de contratos, que simplemente haces el contrato, estipulas bien todo, firman en cualquier parte de Colombia y listo, quedó hecho, ¿cierto? Tienen esa seguridad y tienen sus reglas claras. Pero además de que de eso, esos beneficios, también tenemos que conocer que hay también unos, digamos, unas tareas, unas obligaciones que se generan, obviamente, por hacer ese tipo de contratos, ¿sí? Entonces, obligaciones como cuáles? Obligaciones tributarias. En esto es muy importante que conozcan que si yo y con otros socios realizamos un contrato de cuentas en participación, por ejemplo, van a surgir unas obligaciones, por ejemplo, de realizar el RV, que es un reporte que uno hace de todos esos beneficiarios que nos unimos ante la DIAN. Esto sí o sí va a pasar, yo se los tengo que decir porque es importante no solamente hablar de lo bueno, sino también de esas cosas, de esas obligaciones que van surgiendo, pero es que esto sí o sí te va a surgir, digamos, no, pues, no, puede que no sea la misma obligación tributaria, pero sí otras obligaciones tributarias si utilizas otro tipo de herramientas jurídicas, ¿sí? Sí o sí nos vamos a tener siempre que enfrentar algunas obligaciones, ¿sí? Entonces hay que tenerlas claras. Entonces, entre ellas está el RV, declarar, ¿cierto? Hacer esa presentación, ese reporte de esos beneficiarios, o sea, nos reportamos todos. Y además de ello, hay otras también que son el reportar exógena, entre otras que pueden surgir dependiendo, digamos, de la forma en la que se hizo, del perfil del administrador o el socio gestor. Entre otras, pero lo que quiero que entiendan es que hay herramientas buenas con muy buenos beneficios, pero también hay que revisarle cuáles son esas obligaciones que hay que cumplir, ¿sí? Además de otros temas contables, pero cuando los conoces son fáciles de llevar y fácil de cumplir, es eso. Ahora, yo les cuento rapidito que
Hay personas que a veces dicen, no, yo mejor no hago ningún contrato, no nos compliquemos, ¿sí? Unámonos y ya, pasémonos platas entre todos, pásenme a mí, o compremos los bienes y lo tiene a nombre de uno, a nombre de otro, y luego arreglamos. Ahí puede haber un problema, tanto legal, no hay un, digamos, en cuanto a seguridad jurídica para los socios, puede haber un problema, ¿sí? Entre ellos, porque no hay unas reglas claras, no hay un contrato que lo respalde, y eso puede afectar el negocio más adelante. Entonces, eso yo recomiendo que no lo hagan. Siempre si ustedes se van a unir, háganlo de una forma correcta, ¿sí? A través de buenas herramientas jurídicas. También he visto personas, incluso tuve un cliente que él me indicaba que se había unido con otros socios para comprar lo que son sobreplanos, apartamentos sobreplanos, ¿sí? Proyectos sobreplanos. Entonces ya tenían un capital grande y ya habían adquirido varios, digamos, de estos negocios y todo lo hacían sin, digamos, el respaldo correcto. Entonces, en cierta manera, era un desorden. Y la persona lo que hacía era firmar como letras, ¿sí? Letras, pagarés, como si ellos le prestaran plata, pero esa no es la idea. Si, por ejemplo, tú lo estás haciendo así, no es lo correcto y hay muchos riesgos si haces el negocio de una forma equivocada, no de acuerdo, o sea, si respaldas el negocio, digamos, con contratos o otro tipo de documentos privados que no van de acuerdo a la realidad del negocio. Pues si no es, si ellos no te estaban prestando, sino que eran tus socios, ahí pueden haber una serie de problemas legales, ¿sí? Además también con la DIAN. Bueno, entonces, recomendación, no hagan las cosas al revés o no traten de realizar como un tipo de documento privado o contrato que no va de acuerdo a su realidad del negocio, porque luego pueden tener problemas. Listo, entonces eso es el segundo punto, ¿no? Esa seguridad jurídica a través de buenas herramientas jurídicas y también cumplir con las obligaciones que van surgiendo al uno hacer ese tipo de negocios. Ahora, en tercer lugar, te recomiendo que lleves una contabilidad pequeña junto con tus socios de eso, de esa sociedad, ¿cierto? Que lleves esa contabilidad de cuáles fueron los aportes, que todos los socios lo conozcan, de cuánto también, digamos, cuánto se va a invertir, o sea, que lleves eso en orden, es muy importante porque es el negocio pues de todos, ¿no? Y todos pues tienen que también como velar por ese orden para que después no haya problemas. Entonces es muy importante, lleva el orden contable. Si no puedes hacerlo tú, contrata una asesoría de un contador. Ahora, si tú dices, no, es que me sale muy caro, entonces aprende a hacerlo. Sencillo, en un Excel, simplemente es llevar los datos contables, verificar cuántos son los aportes. Luego, cuando comiences a invertir, entonces comenzar a indicar en qué tanto se ha invertido, cuáles son esos costos, gastos, ingresos y demás. ¿Para qué? En todo, pues para todos los socios, haya un orden. Y eso es muy importante realmente. En cuarto lugar, ya inicia el proceso, el paso a paso para que empiecen a invertir juntos. Miren que la parte de atrás, que fue muy larga, realmente me extendí mucho, pero es muy importante porque esa parte, esos son 3 puntos anteriores que mencioné, son vitales para que ustedes puedan crear un buen fondo, que en donde haya orden, haya seguridad para todos y eso les va a asegurar que también tengan éxito en sus negocios. Entonces, es muy importante los puntos anteriores. Ahora sí, vamos a iniciar. ¿Cómo invierten ustedes? Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, en el fondo de inversionistas, en donde todos somos socios, todos participamos. Lo que hacemos reuniones siempre, ¿sí? En donde nosotros comenzamos a revisar aquellos remates que nos interesaron. En mi caso, en el fondo de inversionistas, nosotros pues revisamos en rematandobienes.com los listados de los remates que se van a dar próximamente. Cada uno revisa y en reunión tratamos de que todos llevemos un remate o varios para revisión. E incluso previamente ya hemos revisado. Y en la reunión, todos juntos, comenzamos a hacer revisión. Aquellos que no sabían cómo hacerlo, pues se les enseña, ¿sí? Por ejemplo, en mi fondo. Yo les recomiendo que también lo hagan ustedes. Entonces, aquellos que no saben, se les enseña para que también juntos todos podamos saber en qué vamos a invertir, ¿sí? Y que todos seamos conscientes y además tengamos la educación para poder hacer estudios y elegir. Y así, pues ahí realmente
estás creando un buen, digamos, un buen equipo, ¿sí? En donde todos se ayudan y todos tienen conocimiento y son conscientes de aquello que se elige también. Entonces, en esas reuniones te unes, realizan los estudios y verifican si son viables o no esos remates para luego proceder a participar y por decisión de todos, ¿cierto? Ese realmente es un buen punto, es, digamos, importante que todos los socios participen. Ahora, luego de eso, yo recomiendo que cuando ya deciden ustedes participar, recuerden que antes de participar, pues están los estudios físico, jurídico y económico que se le tiene que hacer a cada bien inmueble. Entonces, por ejemplo, si les interesó un bien inmueble en Medellín, recuerden que ustedes deben solicitar el expediente al juez, a la entidad que realiza el remate, para poder revisar lo que son a veces la escritura de la hipoteca, certificado de tradición y libertad, por ejemplo, también el avalúo del bien, la diligencia de secuestro, entre otros documentos que son muy importantes para que puedas decidir si realmente participar por ese bien o no, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, luego de eso ya todos deciden porque dicen, listo, ya conocemos cómo son estos bienes, ya sabemos desde el estudio físico, económico y jurídico que todo, digamos, es viable para que nos presentemos y por tanto procedemos a participar. Entonces, entre todos los socios ya lo que hacen es preparar todo para ya presentarse en la audiencia de remate. Entonces, en la audiencia de remate ya presentan su postura y ya en caso de ganar, miren que también en la audiencia, por ejemplo, en el fondo, todos en la audiencia, casi todos estamos pendientes, ¿sí? Accedemos, vamos, participamos, pues estamos ahí y eso pues es importante, ¿no? Es interacción. Entonces participamos de la audiencia de remate y en caso de ganar, pues ya se siguen todos los requisitos para que puedas llegar a que te entreguen el bien y lo registres a tu nombre. Recuerden que cuando uno gana un remate, luego uno tiene que cumplir con unos requisitos que son dentro de los 5 días siguientes a la audiencia de remate hay que pagar lo que es el saldo de la oferta del remate y pagar un impuesto del 5% al remate. ¿Sí? Esos son, digamos, esas cosas, esos requisitos que tenemos que cumplir cuando ganamos. Entonces, lo cumplimos, todos los socios están enterados, ¿sí? Y todos están pendientes porque es un término que hay que cumplir, o sea, es un tiempo en el que hay que cumplir eso. Y luego de eso, pues ya hay que esperar a que el juez apruebe el remate. Y hay que estar muy atentos entre todos, ¿sí? De esa aprobación. Y en caso de que no aprueben los tiempos correctos, el juez, entonces hay que ir o hay que solicitarle al juez que cumpla con los tiempos ordenados en la norma, porque si no estaría mora. Entonces, todos estamos, digamos, todos los socios siempre están muy pendientes de ellos, siempre están participando. Ya cuando el bien se va a registrar, cuando ya sale toda la aprobación y ya ordenan la entrega de los oficios para que registren el bien, entonces allí todos los socios también pueden ayudar. O pues bueno, digamos como los socios que estén en el lugar en donde vas a invertir. Porque por ejemplo, en el fondo de inversionistas tenemos, digamos, esa opción, ese beneficio de que nosotros, por ejemplo, estamos en diferentes partes de Colombia. Entonces, por tanto, podemos participar en remates de esos diferentes lugares. Nos da como ese plus, ¿no? Ese beneficio de al tener socios en diferentes lugares. Entonces, cuando participamos, por ejemplo, yo soy de Medellín, mis socios en Bogotá, cuando participamos en remates allá, pues cualquier diligencia que se tenga que hacer presencial, mis socios de Bogotá van a hacer la diligencia. Entonces eso también es como un beneficio, ¿no? Una ventaja de tener los socios y también tenerlos como en diferentes ciudades. Así ocurre en el fondo. Y así va a ocurrir en el fondo 2024. Entonces, allí, pues los socios pueden ayudar a hacer ese registro. Y cuando se entrega el bien, pues todos pueden ir a recibir el bien, ¿no? Y obviamente ya llega la responsabilidad, que ese es el próximo punto, el punto número 5, ya llega la responsabilidad de que cuando te entregan el bien y les entregan a todos los socios, pues todos tienen la responsabilidad de primero organizar el bien y en segundo lugar, que todos también, o los que estén en el lugar, pues también ayuden a la venta del bien. Aquellos que, por ejemplo, no están en la ciudad, aquellos socios que están en otras ciudades, también pueden ayudar a través de vender, digamos, publicar los avisos, a través de redes sociales, ¿sí? Entre otras formas. Es decir,
todos debemos aportar. Y eso yo les recomiendo a ustedes cuando realicen su fondo, que todos aporten, porque eso también los va a nutrir a todos en conocimiento y obviamente une más al equipo. Así que, bueno, eso en el tema de la entrega. Y por último, ya llega la venta del bien inmueble. ¿Cómo se hace? Entonces, recuerden que en la venta todos pues van a ayudar y demás, pero ya cuando, digamos, se hace esta venta, debe ser juicioso y con todos sus socios en el tema de, digamos, ya ese recibo de los dineros, ¿sí? Y ya en la repartición de esas utilidades y en la repartición también del aporte que hizo cada socio. Entonces, pues, ahí es donde volvemos al tema de la contabilidad. Es importante que se lleve un orden contable, un registro contable en donde ya se pueda estipular y también obviamente se estipuló en el contrato, por eso es también importante el contrato, en donde se estipule cuáles son esos aportes que realiza cada persona y cuál va a ser su utilidad, para que cuando se llegue el momento ya de la venta y ya de recibir la utilidad, los dineros, pues entonces ya se comience a repartir de acuerdo al contrato y al registro contable, se comiencen a repartir esos aportes y esas utilidades en orden y también de forma justa y correcta como se había pactado. Entonces, bueno, digamos que esos son a grandes rasgos el cómo se puede y cuáles son las recomendaciones que yo hago para invertir en remates judiciales en Colombia 2024 con poco dinero y asociándote con otras personas. Realmente hay mucho por hablar, muchísimo, pero estos son como los puntos más importantes para mí, para que un fondo, una sociedad tenga éxito y más en este tema de los remates judiciales. Así que bueno, ya por último, si tú quieres participar en el Fondo de Inversionistas 2024, del cual vamos a estar hablando todos estos días, pues entonces recuerda que puedes escribirme a este número 316-7378-752 y solicitar que te envíe el link de conexión para unirte a la reunión que vamos a tener en febrero, en donde vamos a explicar todo sobre el Fondo de Inversionistas. Entonces pídeme el link y allí yo te lo envío para que nos veamos en esa reunión y conozcas todo sobre cómo va a funcionar y todos los aspectos. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta el final conmigo. Ya es todo por este video. Espero que de verdad les sirva este conocimiento que de forma resumida quiero manifestarles. Y bueno, les deseo una maravillosa noche en este momento o un maravilloso día, según el momento en el que me veas. Que estés excelente.